todos los días, don José Gilberto Chavarría Zúñiga transportaba peones del puerto Caldera. Ese día iba a terminar su jornada, cuando de frente se topó la tragedia. Un tráiler habría invadido su carril y chocó la buseta que él conducía. A pesar de los fuertes golpes y heridas letales, sus ganas de vivir lo llevaron a una agonía de 2 días. Luego murió. No hay palabras porque se reviven momentos desde que mi papá, el momento que falleció, todo un proceso a lo largo de 2 años, recordando, viendo fotos, imágenes espantosas de cómo él quedó, recordando, peleándose en la fiscalía con la gente tan ineficiente como nos maltrata a los victimarios. El culpable de este homicidio continúa libre, probablemente siempre al frente de un tráiler. Este caso estuvo cerrado por 1 año y medio. La familia no recibió notificación tan siquiera y por casualidad se enteraron que hubo un sobreseimiento. Pero su lucha, más que todo en honor a su padre, las hizo llegar a reabrirlo. O sea, todo este tiempo de 2 años casi en espera ha sido angustioso, desesperante, desgastante, porque hemos visto la ineficiencia. Para mí ha sido ineficiencia, falta de interés. A veces siento que hasta pereza les da ir a abrir un expediente y leerlo, no teniendo en cuenta el dolor que atraviesa uno con todo este proceso, viendo fotos. Lo más difícil para esta familia es tener el recuerdo intacto en el patio de su casa. Aún lo conservan porque durante el primer estado del caso tan siquiera recibieron la visita de un perito para comprobar que el choque fue frontal. Es la prueba vital y han tenido que mantenerlo casi 2 años frente a sus ojos, aún con el dolor que les causa. En la segunda ocasión y por presión de una asociación lograron el peritaje y recibieron el 3 de mayo como fecha para una primera audiencia. Es decir, casi 2 años después de la muerte de don José, apenas se realizará esa audiencia. Donde usted sufre montones de tiempo teniendo pesadillas, pasando por el lugar porque fue a pocos metros de aquí de mi casa el accidente, y sabiendo uno que con toda la inexperiencia que tiene uno, como en casos de esos, que no es profesional, se da uno cuenta cómo fue el accidente y poco le ha importado a la fiscalía, porque así fue, nada más cuando me di cuenta, esperando respuesta, que avisaban, que decían, no hay nada, no hay nada, no hay nada, a veces hasta peleando con ellos para que le den a uno una información. Y es que este es solo uno de los casos en los que con su vida personas inocentes pagan la irresponsabilidad de otros en carretera. Más cruel es la realidad cuando en el país de cada 100 de estos casos, menos de 10 se resuelve. Más grave aún, en general, 90 de cada 100 víctimas no encuentran respuestas en el sistema judicial de nuestro país. En los homicidios de tránsito el índice de condenas es de menos del 10%. Imagínense que con esos resultados aquí los delincuentes hacen lo que les da la gana. ¿Y por qué? Porque el Ministerio Público está colapsado, porque no están capacitados algunos fiscales para investigar debidamente. Según el último impunómetro emitido por la firma Jurisis, la cruel realidad es esta. El 90% de los casos no se resuelve, un 3% corresponde a absoluciones, un 2% son conciliaciones, otro 2% equivale a criterios de oportunidad, es decir, casos de costos económicos bajos o los testigos de la corona, y solo un 3% corresponde a condenas, es decir, en términos sencillos, de cada 100 delincuentes, 97 siguen libres como si nada hubieran hecho. Las investigaciones son tan malas en muchos casos que usted ve un juicio como el de su coleguita Ivania Mora, que absolvieron por cuestiones formales y errores fiscales, supongo yo, a los asesinos. La frustración de las víctimas de este país en hechos gravísimos, estoy hablándole de homicidios, es enorme. El Código Penal de nuestro país data de 1971, tiene 40 reformas, mientras el Código Procesal Penal fue reformado en enero del 98 y desde entonces sufre 2 variaciones. Para
Para el Ministerio Público, resolver un caso en un plazo de 18 meses a 2 años es un tiempo normal, razonable. Pero ante el principio de justicia pronta y cumplida, al que tenemos derecho los costarricenses por medio de la Constitución política, y sobre todo, ante el interminable dolor de miles de familiares de víctimas de la violencia, la pregunta es: ¿hay tiempo que pueda ser normal o razonable? Y sobre este reportaje que nos presentaba Marcela Delgado, el fiscal general de la República reconoce que desde hace 20 años hay una saturación en el sistema que afecta su funcionamiento. Por año, el Ministerio Público de nuestro país ve en promedio 125.000 causas. Como vemos en las informaciones de ayer y hoy, mucha gente no ha encontrado respuesta en el sistema judicial de nuestro país y esto evidencia ya una saturación precisamente del sistema. Me acompaña don Jorge Chavarría, fiscal general de la República. Don Jorge, hablábamos y veíamos en la información de antes de que el Ministerio Público habla de un plazo de 18 meses a 2 años para resolver una causa, un proceso. ¿Eso es un tiempo normal? No, no es un tiempo normal. O sea, lo que está ocurriendo es realmente una saturación del sistema. Una saturación del sistema que obedece a varios factores que son ajenos al mismo país, son factores globales. Hay un incremento de la criminalidad organizada, que ahora se habla más bien de criminalidad global, en el sentido de que las organizaciones están interrelacionadas y articuladas, la mafia rusa, la mafia italiana, las triadas chinas. Pero Jorge, ¿cómo hacemos? Cualquiera podría entender sus razones, pero son situaciones que se ven muy lejanas a Costa Rica. Es una realidad que se vive en los barrios, que te matan por un celular, te matan por una bicicleta. ¿Cómo hacemos para que la gente entienda que el sistema no está funcionando o el sistema está funcionando a medias por todas esas situaciones y que las respuestas no están llegando? Bueno, el sistema, en primer lugar, es una saturación, un colapso. Y además, Costa Rica tiene una gran ventaja sobre el resto de la región, y me refiero a toda Latinoamérica, en el sentido de que nosotros somos los que estamos siendo pioneros en las reformas judiciales para atacar la problemática que se está viviendo globalmente. Por ejemplo, los casos de flagrancias, la tramitación mediante flagrancia, esa es una novedad que ha hecho Costa Rica y que está siendo emulada por otros sistemas judiciales de la región. Es una respuesta rápida que permite el tratamiento de la criminalidad de manera rápida. De igual manera, fomentando la oralidad para evitar el papeleo, la política cero papel también, utilizando los medios electrónicos. Es decir, el Poder Judicial costarricense está buscando alternativas que permitan abordar el problema que está viviendo el mundo, porque es un problema del mundo. Ahora, don Jorge, en la Constitución política se estipula el principio de justicia pronta y cumplida. A su criterio muy personal, como fiscal general, ¿en Costa Rica hay justicia pronta y cumplida bajo todos estos argumentos que usted me está presentando? Bueno, evidentemente hay una dilación, ¿verdad?, en la tramitación de los casos, pero no es una dilación indebida, es una dilación que obedece a factores externos e internos también. El proceso penal le ha costado madurar en el país, o sea, la oralidad no ha sido bien comprendida. Y mientras tanto, don Jorge, ¿qué le decimos a la gente que lleva años esperando por un juicio o la gente cuyos casos han quedado impunes, familiares fallecidos? Bueno, nosotros somos de los sistemas judiciales más eficientes de la región. Realmente el costarricense debe estar tranquilo en relación al Poder Judicial. Es una de las instituciones más maduras y más eficientes en toda la región. O sea, cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, solo le voy a mencionar un ejemplo, en el caso del femicidio, de las muertes de mujeres, nosotros resolvemos casi el 100% de los casos. Y si usted se va hacia el norte de Centroamérica, se va a encontrar con que la impunidad es del 90%. O sea, hasta en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, no encuentra la respuesta que tienen las mujeres costarricenses en el sistema judicial.
Pero hay otro porcentaje lamentablemente contrario en nuestro nosotros país. También es importante en esto señalar que hay fenómenos que por más que usted nombre jueces, fiscales, policías, van a seguir el mismo comportamiento porque son comportamientos ya estándar. Bien. Muchísimas gracias a don Jorge Chavarría, fiscal general de la República. Vamos a aclarar también que intentamos conocer la posición del señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país. Sin embargo, por medio del Departamento de Prensa nos indicaron que esta semana estaría en otros asuntos. De momento la información desde la Fiscalía. Soy Marcela Delgado, Noticias Repretel.